Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Al fin puedo volver. Nada, quise editar, quise hacer otras cosas, no salieron bien, así que nada, vuelvo con las diapositivas de siempre, nuestras queridas diapositivas. Así que bueno, eso por ahora va a ser esto. Em, Les traigo un videazo, una ideazo, un conceptazo. Voy a hablar de el concepto de gótico, o sea, literalmente como concepto de gótico. ¿Qué es gótico? ¿De dónde viene? ¿Por qué ahora todavía seguimos hablando? O sea, no ahora, pero quiero decir, ¿por qué es una palabra famosa en la actualidad, no? Lo gótico. ¿Qué es ser gótico? ¿Qué es gótico? Nada, cosas que uno se pregunta, ¿no? O sea, la realidad es que en realidad mi idea era hacer como una especie de serie de la historia del terror, más o menos del cine del terror, pero en sí del terror, la historia del terror. Pero bueno, leyendo un poco, haciendo investigación, em, nada, como que entendí un poco que básicamente el terror es un género que es como hijo de la literatura gótica. Y eso me dejó pensando, fue como, ok. Y nada, como para no hacer un video gigantesco, eterno, primero quería hacer como una especie, bueno, darle el espacio eso a la literatura gótica, a los conceptos góticos, como para tenerlos un poquito ahí en mente y después en adelante vamos a hablar de literalmente la historia del terror. Así que este sería como una especie de prólogo para los siguientes capítulos que vienen ya en los siguientes días. Esperemos, si sale todo bien. Así que bueno, empecemos con el video de los góticos. Bueno, espero que como les guste la diapositiva, tipo una chica gótica tirada arriba de una tumba, o sea, de una lápida, ¿cómo se dice? Nada. Espero que les guste mi camisa, la elegí como como concepto gótico. Ni siquiera es mía, es de mi novio. Bueno, empecemos. Bueno, gótico. Yo cuando quise hacer el video de gótico dije, bueno, ¿de qué? O sea, concepto gótico. ¿Qué es lo primero que se me viene en la mente cuando pienso como en góticos? Y bueno, lo primero que se me viene en la mente, a mí al menos, no sé ustedes, es por ejemplo nada, bueno, el maquillaje y la vestimenta, obviamente, es como, perdón, es como lo más característico, creo, como de esta subcultura estética. mm, Nada, siempre como los labios pintados de negro, nada, los ojos súper pintados, o sea, la cara como una, pintada como una puerta, algún que otro piercing, algún que otro, ¿cómo se dice? Anillo o arito que sean como, nada. Bueno, y eso, y también como podemos ver, como una ropa que tiene como una especie de estilo victoriano, o al menos como de una época anterior, obviamente, como 1800 por ahí, da como esa onda, como esa victoriana, aunque no exactamente victoriana, obviamente, pero como que siempre hay como un concepto victoriano atrás. Hay diferentes tipos de como subgéneros de gótico, pero bueno, solo vamos a hablar del más clásico. Y bueno, eso, maquillajes como medio como teatrales, medio vampirescos, ropa también como media vampiresca. Hay una razón por la que los góticos son tan vampirescos, tal vez la sepamos después, tal vez la entendamos con el paso del video. Así que bueno, nada, la imagen, eso teatral, haciendo referencia al pasado, victoriano, medio como nada, lúgubre, como si fuese, no sé, de velorio. Otra cosa también como características como de lo gótico, bueno, a mí se me ocurre por ejemplo Tim Burton, el director icónico, clásico, lo pueden conocer por un montón de películas, qué sé yo, El extraño mundo de Jack, esa no es de él ni siquiera, pero está producida por él, qué sé yo, mil películas, el de las manos de tijera, Beetlejuice, Charlie y la fábrica de chocolate, qué sé yo. Bueno, Tim Burton me da como concepto gótico. Es como, sí, es como de gótico. Acá tenemos Winona Ryder haciendo de una chica gótica. Bueno, al lado tenemos a Raven. Raven, que significa cuervo. O sea, también algo como muy ¿qué sería? Como del lore, de la imagen gótica de los cuervos. Bueno, Raven ahí, que es un personaje, una superheroína, que es también como gótica. Y bueno, representa un poco también lo que es la idea que tiene uno de las personas que son como góticas, que eso, que son como
o depresivas, o tienen como una personalidad que está como bastante como lúgubre, o como silenciosos, o como medio como, nada, como bajoneados, están como, o si no están como muy hartos de la sociedad y muy hartos de que la sociedad no los entiendan porque ellos tienen un alma demasiado profunda y demasiado oscura y dolida como para que la sociedad les entienda, por eso son góticos, o sea, esa es como la onda, ¿no? La imagen o como las ideas preconcebidas que puede tener uno sobre los conceptos góticos, que en realidad tiene todo sentido y, bueno, tiene toda una explicación también. Y a eso vamos, ¿no? A la explicación de qué onda lo gótico. Bueno, y para obviamente tratar de entender lo que sea, podemos empezando por la palabra misma, gótico. Ahí está la palabra en inglés, Gothic, que creo que representa mejor de lo que vamos a hablar. Gothic, bueno, etimología es nada, ¿cómo que es la etimología? La, o sea, de dónde vienen las palabras, ¿no? El significado de cada palabra. Eso es como etimología. Bueno, vamos a hablar de la etimología de la palabra gótico, o sea, entender de dónde viene la palabra y eso nos va a entender, nos va a hacer entender todo. O sea, de dónde viene la palabra gothic, gótico, bla, bla, bla. Bueno, para entender eso, como todo en la vida, hay que irnos al pasado, porque uno para entender su presente tiene que entender un poco el pasado, si no, no hay forma. Bueno, en el pasado, y por pasado estamos hablando de literalmente la Edad Media, literalmente la Edad Media, no justo Edad Media Media, lo que se considera Edad Media según los historiadores, sino ya como finales de la Edad Media, como siglo, qué sé yo, ponele 13, 14, no sé, no soy historiador. Bueno, y hablamos de la arquitectura como que era más famosa en la Edad Media, que después fue llamado arquitectura gótica, pero en su momento no era conocido como arquitectura gótica, sino que era, nada, arquitectura de las iglesias, ponele, porque fue como más conocido, fue más popular este tipo de arquitectura en su uso en las iglesias, principalmente en las iglesias, después capaz en otros lugares, castillos, qué sé yo, pero las iglesias fueron las que empezaron a usar este tipo de arquitectura que después conoceríamos como gótico. Un ejemplo, el más famoso debe ser el de la torre de... espero que las imágenes no estén muy quemadas. El de la torre la torre, escúchame. La iglesia de Notre Dame de París, algo así, ¿cómo se llama la iglesia? Bueno, la iglesia de Notre Dame, ponele, la del jorobado. Perdón, no soy historiador. Y nada, bueno, este tipo de arquitectura tenía como unas características muy especiales y muy como recordables. Por ejemplo, bueno, era un tipo de estilo, un tipo de, ¿cómo sería? De estética que era muy, ¿cuál es la palabra? Simbólica. Como que cada como elemento en la construcción de estos edificios tenía como un significado detrás. Por ejemplo, bueno, que sea unas torres altas, como para dar a entender, bueno, estamos cerca de Dios. Bueno, todo como los techos en punta, las ventanas también alargadas en punta, los vidriados, todo como arte en los vidrios, que después eso o sea, se proyecta con la luz adentro y wow. No sé qué más tiene el gótico. Bueno, y como todas esas, como, ¿qué sería? Como ¿cuál sería la palabra? Como las decoraciones, tipo como gárgolas o como, bueno, como santos también, como pilares, como, digo, pilares en forma de santos, bueno, y como toda como todo un simbolismo atrás de la construcción de la arquitectura gótica, que bueno, fue muy como famoso, muy de moda en la época de la Edad Media, que bueno, fue una época en la que la iglesia era muy, muy poderosa, obviamente. Bueno, entendieron eso, ¿no? De dónde viene más o menos la arquitectura gótica, que no era llamada gótica, como les dije. Bueno, pasan los años, pasan las cosas, pasa la vida y ya más o menos llegando para el siglo XVI, o sea, más o menos en el siglo XVI vamos a andar por ahí. Siglo XVI sería el año 1500, aunque bueno, también, sí, 1500, 1600, vamos a ir por ahí. Por esa época surge lo que es más que todo, principalmente en ciudades italianas,
surge el Renacimiento o Renacentismo. Perdón, no soy historiador. Renacimiento, vamos a decirle. El Renacimiento, bueno, surgió como en las ciudades más ricas de Italia. Después, bueno, de la caída del Imperio Romano, mil cosas pasaron. Y nada, bueno, el Renacimiento o sea, se caracterizó, fue como una movida, una corriente intelectual, filosófica, científica, artística, como que, bueno, la gente de esas ciudades italianas, bueno, como que se volvieron lo suficientemente ricas o sea, y llegaron como que lograron tener suficientemente conocimiento, ya porque también durante esta época se había como que inventado la imprenta, o sea, empezaron a haber más libros que nunca, más conocimiento que nunca, estaban todos más leídos, nada, todos como muy lectores, muy científicos, gente muy estudiada. Em, y nada, estudiando tanto, obviamente, como que redescubrieron algo que durante la Edad Media había sido como, ¿cómo sería? Como baneado, como tapado, como escondido, como secreteado, qué sé yo, que era la cultura greco-romana, obviamente, la cultura griega, la cultura romana, todas esas ondas de, bueno, Aristóteles, los filósofos, los matemáticos, los artistas, de, qué sé yo, de la, las esculturas, ¿verdad? Todo eso griego. Bueno, como que, bueno, después de eso, en el siglo XVI, siglo XVII, los italianos nuevos, esto tipo Da Vinci, tipo Galileo Galilei, qué sé yo, eh, gente como esa, ¿no? Redescubrieron esta cultura, todas estas como, esta nueva no, quiero decir, como esta cultura como del pasado y la trajeron como a ese momento del presente, ¿no? Entonces el Renacimiento lo que tuvo fue como todo, bueno, un renacimiento literalmente de la cultura clásica griega o romana, donde se le daba mucha importancia, bueno, a la filosofía, a las ciencias, al arte, pero todo o sea, más que todo al humano en sí, porque en la Edad Media fue mucho de darle importancia al concepto del Dios cristiano, el Dios católico, qué sé yo, y bueno, desde el Renacimiento en adelante el mundo empezó a ser como más enfocado en el ser humano, en la sociedad, en, bueno, en eso, o sea, qué más importante, ¿no? Eh, ¿qué más? ¿Sabe para qué? Ah, sí, bueno, también eso, durante esta época se hizo como la revolución científica, como les digo, como personas como Galileo Galilei, Jonathan Kepler, como que empezaron a estudiar, empezaron a darse cuenta que había un montón de cosas que estaban pasando como científicamente, empezaron literalmente a darle más bola a la ciencia, a los estudios, a la investigación, y bueno, el arte también se volvió como muy inspirada, bueno, en el arte y en el arte matemática, se podría decir griega, en el arte romano y bueno, nada, el Renacimiento bueno, fue un gran progreso, se podría decir, para la humanidad y para la libertad humana, se podría decir. Así que, gracias Renacimiento, gracias artistas renacentistas. Bueno, lo que tuvieron también estos artistas renacentistas, estos nuevos pensadores de esta nueva época, fue que, bueno, como eran como tan fanáticos, súper fanáticos de la cultura clásica griega romana, empezaron a ver de manera negativa a las generaciones anteriores que eran, nada, la Edad Media. Entonces, bueno, o sea, por ejemplo, acá vemos como una pintura como típica de la Edad Media, como bastante como inspirada como en las historias de la Biblia, que tenía que ver con Dios, los ángeles contra los demonios, y bueno, en sí como que los dibujos no son los mejores, tipo, los humanos no están de la mejor manera em, qué sé yo, cómo sería, dibujados, qué sé yo. Y después vemos, por ejemplo, acá en otra pintura de época del Renacimiento que se llama La Escuela de Atenas, donde vemos nada, todo súper como, como se dice cuando, bueno, como todo súper medido, como la geometría del dibujo era como todo, como que cada cosa tenía como se dice, su porcentaje, estaba todo como en el mismo lugar, había todo como una especie ¿cómo sería? De todo simétrico, como que había todo como
había todo como un estudio atrás de cómo crear una imagen que se vea perfecta para el ojo. Bueno, entonces nada, esta gente del Renacimiento, nada, tenía como una mala imagen, una mala idea de la Edad Media. Y como eran tan fanáticos de bueno, de la cultura grecorromana, como les vuelvo a decir, em, empezaron a llamar a el arte de la Edad Media como arte gótica. Y acá viene, bueno, nada, la palabra gótica, la famosa palabra de la que, nada, es este video. Bueno, nada, esto es mucho, así que esperen un segundo. Sí, bueno, les iba a explicar ahora de dónde viene la palabra gótica. Bueno, la palabra gótica obviamente viene de la palabra gothic, que viene de la palabra goth. Los goth eran una tribu, se podría decir, o un pueblo, un grupo de personas germanas que fueron uno de los principales de los principales pueblos causantes de la caída del Imperio Romano. Así que los estudiosos, los intelectuales de la época del Renacimiento, al arte que era de la Edad Media, o sea, el arte que fue como que era posterior al Imperio Romano, le decían el arte gótica o el arte goth art, goth architecture, porque nada, los góticos... Espera un minuto. Bueno, eso. Los, los góticos eran en realidad los godos. Los godos era como una manera peyorativa que tenían ellos, los del Renacimiento, para decir bárbaros. Eran como los bárbaros. Entonces, toda esa arquitectura de la Edad Media, como era como una arquitectura, una forma de arte que era como que no era parte del Imperio Romano o tenía como esas inspiraciones, era arte bárbara, era arte goda. Em, Eso fue lo que pasó. O sea, gótico viene de godo. Por ejemplo, los visigodos, una palabra que yo también he escuchado que eran como una especie de godos, pero de otro lugar, eran visigodos. Pero bueno, godo en inglés es goth. Y bueno, gothic, la traducieron después la gente que habla español la tradujo como gótico, pero bueno, es como una especie de godo al final. Gótico viene de godo. Esa es esa es la razón de donde viene la palabra gótico. Espero que se haya entendido. Son muchas palabras. Bueno, entonces ahora ya sabemos que básicamente el uso de la palabra gótica viene de una manera como de crítica hacia las culturas que no eran inspiradas en los griegos romanos, en los greco romanos. Pero ¿cómo se supone que después de eso terminaron siendo estas personas medias vampíricas de la actualidad? Bueno, eso también tiene una explicación. Y para eso hay que irnos literalmente unos siglos después del Renacimiento. Estamos hablando del siglo XVIII, que sería como el año 1700 por ahí, al que llamamos la época de la Ilustración, o la edad de las luces, o la edad de la razón, o bueno, entienden, ¿no? Nada, esta época, bueno, fue en el año, como les decía, 1700, empezó a surgir. Fue también la época de la Ilustración, fue un movimiento, una corriente de nuevo también filosófica, científica, artística, social, tecnológica. Bueno, se podría decir que fue como una especie de continuación de lo que sería el Renacimiento, como que fueron las generaciones siguientes, estos burgueses, se podría decir, que ya estaban como bastante más estudiaditos, o sea, ya pasó como bastante tiempo desde que fue la revolución científica. em, y nada, como que ya estaban en otro punto de la historia en la que, bueno, este tipo de pensadores empezaron, o sea, basaron como esta corriente, sería esta corriente filosófica de la ilustración, en la razón y la libertad del individuo. Em, con, con esto ellos lo que querían hacer era básicamente alejarse de esas ideas de que bueno, la monarquía y la iglesia eran lo más importante, alejarse de la idea de Dios como lo más importante, y ¿qué más? Bueno, o sea,
era muy importante para ellos también todo lo que tenía que ver con la libertad del ser humano, con la libertad de, bueno, de poder elegir lo que uno quería, la libertad de comerciar, la libertad de crear, la libertad de creer. Estaban todos como muy con ganas de ser libres, con muchas ganas de progresar, de romper muchas cosas que se estaban dando hacía ya, no sé, 1000 años. Bueno, era como que estamos en otra época, dijeron los de la Ilustración. Es como, por ejemplo, un filósofo famoso de esa época creo que es Immanuel Kant, que fue como de los primeros filósofos como existencialistas, se podría decir, o uno de los primeros. Em, Nada, bueno, estaban los de la ilustración, o los ilustradores, no sé cómo llamarlos, como muy, muy en una de, bueno, ya está, hasta acá llegamos, ahora el mundo tiene que cambiar, tiene que ser más razonable. Ellos creían que la libertad se iba a encontrar en base a el razonamiento, que la mente es lo más importante, lo más poderoso que tenemos como humanos, que la educación nos iba a hacer libres, la educación de saber dónde estamos parados, cómo entender, no sé, la ciencia, cómo entender nuestra mente. Bueno, como digo, hablando de la libertad, de la libertad del individuo, de la libertad como sociedad. Nada, fue una época bastante pesadita, bastante jodida para muchas personas. Esta época, bueno, fue como que la que le dio apertura para que haya, nada, la independencia de muchos países, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, la independencia de Francia, incluso la independencia de acá mismo, Argentina, se podría decir que son resultados de esta época de la Ilustración. También se podría decir un poco que la revolución industrial, esa nueva forma de mecanizar la producción de bienes y servicios y comercializarlo de manera masiva, cada vez mucho más rápido, que cambió la sociedad, hizo que la gente se mudara a la ciudad cerca de las fábricas, cambió la economía, bueno, muchas cosas pasaron desde esta época de la ilustración y bueno, fue como una época bastante, bueno, como les digo, pesadita, pero a la vez de mucho progreso y de mucho como tira y afloje. Em, Nada, alta época, ¿no? Pero bueno, como toda época tiene como su lado, un lado y también tiene el otro lado, el lado contrario se podría decir. Em, y acá cuando, bueno, llegamos al romanticismo. El romanticismo fue como una corriente también filosófica, pero más que todo artística, en el sentido como de artístico de arte visual y literaria, que como que era como una respuesta a esta nueva ilustración, la época de la ilustración. Fue como una respuesta, como un poco como que venía en contra a la época de la ilustración porque bueno, era como, esto está siendo demasiado raciocinio, necesitamos ser un poco más pasionales, ser un poco más emocionales. Esta época del romanticismo, o sea, ¿cómo sería? Esta corriente del romanticismo apareció como a mediados del 1700, a mediados del siglo XVIII, y como sus bases como filosóficas estaba, bueno, como verán acá, como idealizar el pasado de una manera eso, del pasado noble, veían el pasado como algo como, pensaban ellos como en los romances de la Edad Media, como muy hecho, eso de las fantasías, de los caballeros, las princesas, la valentía, qué sé yo, como todas esas ideas que nosotros tenemos como de la fantasía y de la nobleza y todo eso, como que viene del romanticismo, de idealizar una época pasada en la que, nada, el mundo no era tan tan eso, del razonamiento y tan como científico, sino que era más también abierto qué sé yo, a la belleza de las emociones y, qué sé yo, como que estaban muy en una. Y también, bueno, eran muy como de darle mucha importancia a la naturaleza sublime, como que con todas estas nuevos avances tecnológicos y científicos, como que sentían estos románticos que nos estábamos alejando de como la belleza de la naturaleza, no solamente de la naturaleza bella como la de una flor, sino eso, de la naturaleza sublime como la de, no sé, bueno, hay como una montaña gigantesca, un océano gigantesco, un castillo de hace 1000 años, qué sé yo, como cosas como que eran como,
wow, sublime. Nada, también estaban como muy interesados en lo sobrenatural por encima de la ciencia, como que estaban como muy como en contra básicamente de la ilustración porque ellos querían que las cosas no sean tan como cuadradas, tan del raciocinio, sino que ellos querían que haya más emoción, más pasión y más belleza. Eh, de esta época romance, de esta nueva como corriente artística, filosófica, se puede derivar el neogótico. El neogótico empieza también a mediados del siglo XVIII, es como una respuesta que, bueno, comienza en Inglaterra y es como una respuesta un poco también de parte de la aristocracia, de parte de la monarquía, de parte de, hasta diría, de la iglesia, para, nada, como limpiar la imagen de lo que sería como de la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de eso, como en el romanticismo se idealizaba el pasado, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a idealizar, vamos a idealizar la arquitectura gótica. Y estos aristócratas como que eso, veían el arte gótico, la arquitectura gótica como algo positivo, algo interesante, algo bello, que no tenía como que dejarse de lado tal vez, solo porque no seguía como esas estéticas de greco-romano. Además porque estaban hartos de que siempre estaba esa estética greco-romana cada vez que se quería como, ¿cómo se dice? Se quería como hablar de progreso, se hablaba de eso y bueno, nada. Creían que, nada, la estética de la arquitectura gótica tenía como lo suyo, era valorable y era como hermosa. Así que eso, durante esa época de 1700, 1800, se vuelve a poner de moda y se le da nombre a esa arquitectura gótica. Y empiezan a ver de nuevo alguna que otra edificios con estas, ¿cómo se características estéticas. Y esto mismo es lo que, bueno, o sea, la combinación de este romanticismo con esta forma de ver el mundo más de la razón, más que se vuelve a poner de moda la estética gótica, surge como que ayuda a la creación de lo que sería la novela gótica o el género literario de gótico. Em, Hablando de gótico, yo recién me doy cuenta que ahora, o sea, recién me doy cuenta ahora que capaz no se ha estado viendo nada durante todo el video, o sea, bueno, al menos se veía la pantalla, ¿no? Pero yo no me veía, así que nada. Icónico en vampiro. Bueno, nada, seguimos hablando de la novela gótica, ¿no? Bueno, nada. Todos, como les digo, todos estos, ¿cómo sería? Como momentos en la sociedad, en la sociedad aristocrática europea de esa época, dio lugar al nacimiento de lo que sería la novela gótica. Principalmente se podría decir que la primera novela gótica fue El Castillo de Otranto, que fue publicado como por el año 1760 y pico, 64 por ahí. Y este tipo de historia que, bueno, como les decía, es una novela como romántica que idealiza, como que vuelve al pasado. Esta novela, nada, pasa en el medio de un castillo viejo, gótico de hace 1000 años. Y nada, como que tiene, esta novela como que tiene los aspectos típicos de lo que consideramos como la novela gótica o incluso las películas de terror clásicas. Eso, como el castillo gótico viejísimo, abandonado, de noche con tormenta, cementerio, bueno, un pasado, o sea, un protagonista masculino que tiene un pasado que lo persigue y literalmente hay fantasmas que lo persiguen, hay maldiciones, hay, bueno, una protagonista femenina que está siendo como, ¿cómo se dice? Secuestrada por este hombre y está como ahí oprimida, las mujeres siempre en esta época oprimidísimas y nada, pasándola muy mal, todos al borde de la locura, todos al borde de la muerte, todos al borde de ser, no sé, em, un fantasma, como que nada, un tipo de historia como que eso, que bueno, romantizaba, se podría decir, todo lo que tenía que ver con la muerte, con lo lúgubre, con lo, con lo extraño y con lo oscuro, ¿no? Con algo del pasado, como que tiene como mucha esa carga, pero eso, al romantizarlo lo hace de una manera como bella y le da como belleza a esa como estética que es
como turbia, o al menos lo era para la gente de esa época. Bueno, nada. Este tipo de novela, este tipo de novela romántica que es la gótica, se vuelve como súper famosa, súper popular, a todo el mundo le encanta. Y durante el siglo XIX, que es en el año 1800, durante todo ese siglo como que va saliendo mucho más ejemplos de este tipo de obras, que bueno, ahora ya son como clásicos del terror, pero que empezaron justamente en esta época. Tenemos, por ejemplo, bueno, la historia de Frankenstein de Mary Shelley, creo que salió en el año 1812 por ahí. Bueno, la típica historia, bueno, que combina, bueno, conceptos de la ilustración como la ciencia, como conceptos del romance, como, bueno, lo sobrenatural. Y de ahí tenemos a un científico loco que crea, con un montón de partes de cuerpos, vida. Y esa vida es como returbia, la del monstruo de Frankenstein. También tenemos, qué sé yo, bueno, las historias de Edgar Allan Poe, que era como se lo considera o algo así como el padre del género detectivesco, de misterio. Bueno, tenía eso también historias como muy lúgubres, muy de cementerio y también muy de resolver misterios. Bueno, un icono de lo gótico es su poema El Cuervo, que habla, bueno, de un hombre que se encuentra con un cuervo y tiene algo que ver con su amada que estaba muerta. No sé. Bueno, muchos otros ejemplos más. Bueno, algo interesante que esta este tipo de novelas góticas eran como bastante como populares también entre el público femenino, porque bueno, se ve que las mujeres se sentían identificadas con este tipo de personajes protagonistas, con este tipo de heroínas que estaban siempre siendo oprimidas por la sociedad, tipo por sus padres, por ellas mismas, incluso por estar oprimidas, bueno, sexualmente, seguro, como que siempre hay un subtexto de opresión sexual en estas historias. Tenemos, por ejemplo, las historias de las hermanas Bronte. Por ejemplo, acá tenemos Cumbres Borrascosas. Era, bueno, una historia de nada, un amorío, como un romance donde ella muere. Él es Heathcliff, que es como un personaje icónico y es como medio como malo, a la vez bueno, a la vez es como hermoso y salvaje. También tenemos otra hermana Bronte, Emily Bronte, escribió Jane Eyre, que también es como una versión más romántica que gótica, pero bastante gótica al final, sobre Jane Eyre, una mujer que, bueno, es institutriz y se va a enseñarle, bueno, a ser institutriz de los hijos de un hombre rico y está como también como subtexto estar oprimida en ese castillo que a la vez está enamorada del hombre rico que es medio malo. Bueno, siempre hay como lo mismo, como muy tira y afloje de lo que está bien o lo que está mal, tira y afloje de la pasión y el dolor, como que nada. Y bueno, siguieron apareciendo más clásicos, por ejemplo, el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nada, el hombre es también como especie de científico que es bueno cuando es Dr. Jekyll, pero después no se toma una poción, se hace malo, se vuelve Mr. Hyde. También tenemos el fantasma de la ópera. Nada, un músico deforme que vive como en las catacumbas de París y trabaja para la ópera o algo así y se enamora de una cantante de ópera, pasan cosas, nada. Bueno, también es, bueno, sí, no nos podemos olvidar que ya para a finales del siglo XIX, 1890 y pico por ahí, salen también más historias góticas del género vampiresco, con eso, con temas de vampiros, se podría decir con vampirismo, que es lo que seguramente más influyó a la cultura moderna en lo gótico. Tenemos, por ejemplo, la historia de Carmila, que era como una chica que en su mansión aparece como otra chica, de la que medio que hay como una especie de romance también entre ellas dos, aunque no se entiende muy bien. Y la chica esta Carmila es como media vampira, como que le saca energía a la protagonista, medio raro. Y bueno, no nos podemos obviamente olvidar de la historia gótica, supongo más famosa de todas, que es Drácula, la del vampiro, la de, bueno, la de este conde también que viene de un país en el norte de Europa, algo así, un país ya como olvidado, también con castillos, algo muy del pasado y que vuelve
y es un vampiro, es un chupasangre. em, Nada, bueno, conceptos góticos, ¿no? Y bueno, después ya con la llegada de... Bueno, o sea, para. Esto sería más o menos lo que sería concepto gótico entonces, ¿no? Es lo que era conocido como la novela gótica. Historias que trataban eso de romances combinado con muerte, combinado con lo sobrenatural, combinado con como eso, con la arquitectura de una época anterior y una época oscurantista. Con el paso de los años, ya con la llegada del siglo XX, con la llegada de las nuevas tecnologías como el cine, bueno, podemos ver acá, por ejemplo, las películas de Drácula, las películas de los monstruos de Universal, son como muy icónicas y dejaron una gran huella en la cultura popular sobre lo que sería considerado como gótico, allá por la década del 30 del siglo XX. Obviamente voy a hablar de eso con más detalle en los siguientes videos sobre la historia del terror, pero bueno, nada. Drácula y los monstruos de esa época, las películas de monstruos de esa época, es como lo que se considera como lo gótico, se podría decir, lo que hizo famoso ahora en la actualidad lo gótico. Después para finales de la década del 70, principios de los 80, después con lo que sería con el género de música punk, eh, tiene como un subgénero que se llamaría post-punk y era como, bueno, un tipo de música que combinaba también como el rock con, no sé, como la electrónica, con unas letras que eran como también depresivas, existenciales y que también tenían como inspiración en estas películas de los años 30, entonces eso, ya eran como inspiraciones góticas. Y eso es lo que, o sea, este tipo de bandas, al llegar a tanto como público joven, es lo que crea la subcultura gótica, lo que hoy conocemos como góticos. Y que nada, bueno, con el tiempo se va metiendo cada vez más en la cultura popular más mainstream, más de todo el mundo, sería como popular mundialmente, más de la gente normal. Por ejemplo, con los trabajos de Tim Burton, que comenzaron a principios de la década del 80, después, bueno, podemos ver Tim Burton dirigiendo Batman, también como que dejó muchas ideas de lo gótico en la actualidad. Bueno, espero que no estén muy quemadas estas imágenes. Nada, después tenemos, qué sé yo, entrevista con el vampiro, mostrar a estos vampiros también en una época victoriana, siendo hermosos, pero a la vez como lúgubres porque están muertos. Lo mismo también con la película del Cuervo, del hijo de Bruce Lee, también mostrar a un protagonista que vuelve de la muerte y está como todo blanco y a la vez vestido de negro y es como hermoso, pero a la vez está muerto. Y bueno, lo gótico siguió siendo cada vez más famoso. Bueno, tenemos acá en la industria de la moda como que llegaron muchos conceptos góticos gracias a el trabajo de Alexander McQueen, que era un diseñador inglés. Bueno, siempre los ingleses góticos, aman lo gótico, se ve los ingleses. También tenemos, bueno, Harry Potter, nos influyó bastante en lo gótico. Bueno, Evanescence, ¿quién se puede olvidar de Evanescence? Alta época, ya de los principios de los 2000, que combinaba lo gótico con lo futurista. Eh, ya para los últimos años, las últimas décadas, bueno, una estética de internet que se hizo famosa en internet en los últimos, después de la pandemia por ahí, fue, bueno, Dark Academia, vemos acá esta chabona que está como ahí como en el fondo de una iglesia, una biblioteca gótica vieja, que era un tipo de estética que nada, como que también romantizaba los conceptos como de academia y de grandes universidades viejas, grandes bibliotecas llenas de información, pero era más que todo una estética de moda, no crean que es más profundo que eso. También, bueno, los diseños de moda de Rick Owens, vemos acá que también tomaban inspiración de lo gótico, pero de una manera mucho más futurista, mucho más como mutante, que seguramente como inspiró como la cultura de la electrónica, de la joda, subcultura gay, de ahora en la actualidad. Y bueno, hasta incluso Kuromi que es un personaje para niños de la franquicia de Hello Kitty, es básicamente un personaje gótico. Así que bueno, esa fue básicamente mi video sobre la cultura gótica. Espero que les haya gustado. No les quiero sacar más tiempo. Pronto voy a subir los videos de la historia del terror. Pero antes quería
hacer esto porque me pareció interesante que se sepa un poco más sobre de dónde vienen tantos conceptos, tantas ideas e imágenes que vemos todo el tiempo, o más o menos, y de dónde vienen. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado y bueno, ya saben, si quieren pueden suscribirse, comentar, ponerle like, bla, bla, bla. Eh, nos vemos en el próximo video. Adiós. Ay, bueno, digo, adiós.